De vuelta, 8:10, nueva hora de actualidad en Infinita, en Ahora es Cuando, por la 100.1 e infinita.cl. En el estudio está con nosotros la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Ministra, qué gusto tenerla aquí. ¿Cómo le va? Bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Oiga, ministra, vamos a partir al tiro por el debate que probablemente para la ciudadanía es un poco incomprensible desde la perspectiva de si está, ¿por qué no está? La aprobación del proyecto de Sala Cuna Universal. Yo sé que el gobierno tiene su punto de vista. El mismo presidente ayer emplazó nuevamente a un partido político en particular, la UDI, planteando que decía que en privado aparentemente era que no querían aprobarlo en este gobierno para aprobarlo en el próximo. Sáquense ustedes la foto si quieren, pero aprobémoslo. Expliquemos primero la relevancia del proyecto, porque hablamos del proyecto, pero quizás no todo el mundo tiene tan claro qué es lo que trae como beneficio este proyecto a la espera de que se apruebe. Bueno, yo creo que la relevancia del proyecto la podemos preguntar a cada mujer cuando averiguamos respecto a su experiencia en entrevistas de trabajo. Porque tengamos hijos o no, tengamos planes de tener hijos o no, se nos hace la pregunta, ¿usted piensa tener hijos? Y eso no es de pura machismo, es porque actualmente y desde hace muchos años el Código del Trabajo en su artículo 203 señala que el empleador tiene una obligación de proveer sala cuna, pero a partir de la trabajadora número 20. Exacto. Sí. Eso quiere decir que en muchas empresas... Hay 19. Si yo soy la 19 y está postulando la 20, no importan sus talentos, su currículum, su empuje, por motivos de costos de administración, no se va a contratar a la mujer número 20. O sea, puede que sí, puede que no, depende de la empresa. Depende de la empresa, claro. Pero si miramos la tasa general de contratación de las mujeres, excede lo estrictamente asignable a, por ejemplo, no sé, las brechas en ocupaciones que tienen más tasa de contratación, sí, pero estamos muy despuntados en eso. Y eso es por el artículo 203 del Código del Trabajo. Un segundo punto tiene que ver con que el actual modelo es ineficiente. De acuerdo a la última encuesta de empleo, la ENCLA, la mayoría de las empresas que tienen obligación de derechos a la cuna no logran encajar con el sistema de sala cuna y por lo tanto terminan recurriendo a otras alternativas. ¿Por qué no lo van a encajar? A ver, pongamos un ejemplo concreto. Pongamos un ejemplo concreto. Por ejemplo, que la mayoría de la matrícula de sala cuna en nuestro país es pública, es de BTF Integri Junji. Pero la norma del 203 prohíbe expresamente que el derecho a sala cuna se cumpla en lo que es el sostenedor mayoritario. Es decir, la mayor parte de la oferta en todo el país, que es BTF Integri Junji, está expresamente prohibido que forme parte del sistema del cumplimiento del derecho a la cuna de las madres trabajadoras. Pero, ¿por qué pasó eso? Habría que preguntarle al legislador. Ya, pero eso podría haber sido más fácilmente corregible, ¿no? Bueno, es una de las propuestas que vienen en el proyecto de ley. Y en tercer lugar, porque esto es importante también para las empresas, porque significa un grado de desorganización importante del derecho que abre a judicialización, que abre a mayor gasto, por ejemplo, por bonos de compensación, o incluso si miramos los informes de reportes como, por ejemplo, Plaxi, ¿qué es lo que ocurre? Que se genera un mercado de intermediadores, yo no tengo alguna opinión valorativa al respecto, pero que termina encareciendo el ejercicio de este derecho. ¿Por qué? Porque por intermediar le cobra a la empresa, el negocio, digamos, y le cobra al jardín infantil privado. De hecho, eso es uno de los motivos por los que Párvulo Red, la red más grande de pequeños jardines infantiles, apoya este proyecto. Ya, entonces, eso en primer lugar. Segundo, porque no tienen que pagar, digamos, al intermediador. Sí. Que el intermediador igual vino como de alguna manera a solucionar un problema, lo que pasa es que es como un negocio, digamos, pero definitivamente la ley podría... un negocio prohibido. Lo que digo es que como hay tanto problema de encaje de oferta... Exacto. Hay un costo adicional que no se declara muchas veces, que no se dice, oye, esto es un costo del empleado, no, porque se va a servicios generales, a recursos humanos, etcétera. Y entonces, segundo lugar, ¿por qué no se ha reformado? Tenemos intentos desde 1997 por modificar el artículo 203 del Código del Trabajo. Hay que recordar que esto viene desde 1917. El derecho, la obligación del empleador de proveer sala cuna. En 1925, es decir, hace un siglo, se fija un número de trabajadoras. Antes eran 40, porque se refería sobre todo a las obreras textiles y tipógrafas. En esa época. En esa época, claro. Por lo tanto, aquí también hay otro punto, que es que quedan fuera todas las trabajadoras profesionales, en su mayoría, que prestan servicio a través de boletas de honorario.
no tienen forma de acceder al derecho a la cuna, lo que termina siendo una fuente de informalidad o de digamos, formas bien precarias de mantener sus ingresos una vez tenía una guagua. Entonces, ¿por qué no se ha reformado? Ha habido distintos intentos. Nosotros decidimos como gobierno el año 2024 tratar de encajar dos debates paralelos. Uno ya es ley, entonces por lo tanto es falso lo que se dice de que aquí no se ha avanzado nada. La ley de modernización parvularia se aprobó en menos de un año y es la primera ley en 10 años, en una década, que aborda el sistema parvulario, que está muy al debe en muchas cosas. ¿Y por qué lo hicimos? Porque uno de los grandes, si nos remitimos al año 2021-2018, el gobierno del presidente Piñera presentó dos proyectos. Uno fue duramente criticado y retirado luego, y otro quedó presentado. Es el que nosotros hemos indicado. Podríamos haberlo retirado y presentado uno completamente nuevo. Por economía, de tiempo, que no le sobra a la ciudadanía. Había bastante consenso respecto a ese segundo proyecto y por eso logró avanzar. Tenía las voluntades de los distintos actores políticos. Pero tenía un reparo importante, que no hay que olvidar, que es que tenía un reparo desde el sector educativo. Y no estoy hablando solo de que son un actor relevante las trabajadoras de BTF Integra y Junji, sino que también, por ejemplo, la Premio Nacional de Educación y la primera educadora de párvulo en ganarlo, María Victoria Peralta, a propósito que introducía métodos que son propios de la educación escolar en la educación inicial y en segundo lugar que no se hacía cargo de algo que es fundamental, que es que si yo aumento el derecho a la cuna, es decir, hay más personas con derecho a la cuna, tengo que pensar cómo impacta eso en el sistema parvulario, ¿ya? Y es por eso que presentamos el proyecto de modernización parvularia para separar ambos debates, porque no es deseable que normas educativas queden en el Código del Trabajo ni que normas laborales queden en la ley educativa. Claro. Y entonces separamos los debates y eso nos permitió avanzar y eso permitió que hace un mes aproximadamente en un mismo punto de prensa, yo quiero destacar en eso el diálogo social como forma de hacer avanzar los debates, no un debate que se da solamente en el Congreso. Tuvimos en un mismo punto de prensa a Comunidad Mujer, a Chile Mujeres, que son organizaciones que no son oficialistas, que no son asociadas con algún sector, sino que más bien contribuyen a abrir el debate. Al senador Walker, a la senadora Paulina Núñez, a la senadora Alejandra Sepúlveda del Comité FREPS-PC, y a la CUT y a las asociaciones de trabajadoras de la Junji, a ProJunji y a Junji. Ese encaje no se había logrado en todos los años de debate, y es precisamente porque dijimos, a ver, es cierto que hay un debate educativo, pero no hay que darlo en el Código del Trabajo. Promulgamos la Ley de Modernización Parvularia, que significa un avance para demandas históricas y también para modernizar el sistema. Solamente un ejemplo. Yo, mamá, papá, también puede ser apoderado, quiero matricular a mi hijo en un jardín público. Hasta antes de esa ley, yo podía postular a BTF, Integra y Junji y quedar en los 3 y ocupar 3 cupos. Y a menos que yo fuera la ciudadana corrección fiscal del planeta y llamara y dijera, oye, me voy a quedar con el Junji, no voy ni al BTF ni al Integra. Avisar a los otros dos que no lo iba a usar. Pero eso, perdóname, pero para la familia es bien extraño. Sí. No hay tiempo tampoco. Probablemente como dicen en la brisca, queda ocupada la pieza, es decir, queda ocupado el cupo. O asumamos que probablemente muchos pensaríamos que el sistema en sí mismo le advierte a los otros dos que ya dado que voy a usar automáticamente los otros dos no existía. Y de hecho, existía. En el curso de la tramitación de la Ley de Modernización Parvularia hubo una sesión en que yo dije, cuando entreguemos este dato va a quedarle embarrada. Porque a mí me parece escandaloso, no pasó nada, pero era que el 2023 habíamos logrado despejar 10.000 cupos que estaban duplicados o triplicados, es decir, niños que estaban inscritos en más de un jardín infantil. ¿De un total de cupos de cuánto, como va a tener una dimensión? 47.000. 47.000, pero 10.000 es un montón. Perdona, 10.000, si tomamos en base un jardín Integra modelo de los metas de la presidenta Bachelet, son 100 jardines de esos. Lo que nos cuesta construir uno para tener cupos duplicados, y eso es el gran avance de la Ley de Modernización Parvularia. Déjeme llevarla entonces ahora de vuelta a la pregunta inicial. ¿Cuál es la convicción que usted como ministra tiene respecto de por qué, con todo lo que se ha avanzado,
sin embargo, todavía no se ha logrado la aprobación del proyecto cuando nos acercamos al 11 de marzo. ¿Cuál es su convicción personal? El presidente ya fijó la suya, viene evidentemente ayer, diciendo que él cree que en el fondo es porque lo quiere aprobar el siguiente gobierno. Por eso él decía, sáquense ustedes la foto. A mí me resulta difícil de entender que estemos en este estado con el debate, porque la verdad, la última iteración, porque cuando uno antes de presentar indicaciones también se da una vuelta con los senadores, vamos a ir por acá, esto es lo que vamos a presentar. Y en la sesión que lamentablemente no pudo ocurrir, es decir, el Ejecutivo no tuvo la oportunidad de presentar las indicaciones con las que buscaba llegar a un acuerdo y acoger los puntos de la oposición, la última iteración que habíamos tenido respecto al proyecto de Sala Cuna no era el esquema general de financiamiento, que recoge algunas de las propuestas del presidente Piñera, pero incorpora otras. No tenía que ver con algo que me parece un avance que no se discuta, que es que el derecho a Sala Cuna sea entre padres y madres, sea compartido, y no tenía que ver con algo que me parece que también es un avance respecto a cuando iniciamos este debate hace 2 años, que es que no se discuta que el reconocimiento oficial debe ser un estándar a resguardar en las salas cuna. ¿Cuáles eran los 2 puntos que estaban aún en duda por parte de los técnicos de la oposición y por lo tanto que nosotros estábamos resolviendo para presentar una propuesta de acuerdo? ¿Cuál es? 1, ¿cuándo se dice que el empleador cumplió? Porque uno podría decir cuando la guagua está matriculada, cuando la mamá está satisfecha, cuando la empresa entregó todos los datos y hizo la cotización. Entonces, estábamos llegando a un acuerdo para evitar judicialización, que nos parece algo deseable. De hecho, fue una observación que levantó la oposición. ¿Y cuándo se puede decir que la empresa cumple? En la redacción que estábamos proponiendo era informar, cuando informaba al seguro al fondo de Sala Cuna, que había una solicitud de matrícula y le daba la disponibilidad de jardines y salas cunas adscritas al fondo. Perfecto. Esa era una propuesta, había algunos reparos con eso, estábamos ahí, pero me dirá, no es un punto, es un punto respecto a un trámite. No es un punto neurálgico del proyecto. Ni mucho menos ideológico, además. Y el segundo punto en el que estábamos buscando una redacción de consenso tenía que ver con los transitorios. Todas las leyes tienen una parte al final, que son los transitorios, en que uno dice, ya, para llegar acá, estos son los puntos que hay que ir modificando de a poquito. Es decir, son las cosas que preparan la entrada en vigencia de una ley. Y ahí teníamos 2 puntos que de hecho estábamos bastante llanos a acoger, y eso lo saben los senadores y senadoras. 1, respecto a las pymes, que pudiéramos atrasar un poquito el ingreso del segundo componente de cotización, entrando primero las mujeres y después los hombres. ¿Para qué? Para ver cómo se comportaba el fondo de Sala Cuna y ver si era necesario luego ese segundo. Un punto levantado por las pymes, a mí me parece atendible. El fondo Sana, después de 10 años, generó holguras y por lo tanto podemos acoger eso, y algo a lo que estamos abiertos. Y uno segundo, que era cuántos años tienen los jardines privados que existan previo a la publicación de la ley para adaptarse al estándar de reconocimiento oficial. O sea, estamos hablando de más bien la tramitología del proyecto. Esos eran los puntos pendientes. Ahora, después de que no se logró sesionar por motivos que yo no comprendo, y no voy a atribuir intenciones, pero las citaciones no las hace el Ejecutivo. En el Senado nosotros somos colegisladores. Nosotros presentamos indicaciones, patrocinamos, buscamos acuerdos, pero el funcionamiento del Poder Legislativo es del Poder Legislativo. ¿Ya? Y por lo tanto... ¿Usted no atribuye intencionalidad, pero tiene alguna explicación? La verdad, yo... Que es lo mismo, pero se lo pregunté de otra manera. No, lamentablemente... Me la pregunta con trampa, así que la sincero el tiro, pero que es lo mismo en el fondo. La explicación práctica es que un senador salió del país y no dejó reemplazo. Y no se pudo citar. No buscó parejo. No, un reemplazo. Claro. Porque una presidencia, una comisión no se reemplaza así, ¿no? No, claro. Tiene que autorizar a alguien, y su comité, la UDI, tiene que autorizar. ¿Pero salió del país, lo hizo a propósito? O sea, me imagino que no lo secuestraron. Ya. Entonces, salió no digo con qué... Ya, que se lo pregunto de otra manera. ¿Usted cree lo que planteó el presidente ayer? O sea, ¿comparte lo que el presidente plantea? Porque es una teoría... que hace un par de semanas viene dando vuelta, que efectivamente hay quienes dicen no le demos el punto al gobierno y que se apruebe el siguiente... Y si es así, que sea. Pero sesionemos la primera semana de marzo, permítannos presentar las indicaciones de acuerdo que hemos preparado, retomemos el debate técnico que solucione esto, y si tiene que ser la tercera semana de marzo, bueno, pues será.
Hoy día hay citada una conferencia del senador Javier Macaya, y acompañado por la directiva de la UDI, para hablar a las 12:30 sobre este punto en particular y el emplazamiento que le hizo ayer el presidente Boric. ¿Cree que eventualmente pudo haber provocado la declaración del mandatario un encono de la UDI que termine encerrándose en lugar de abrirse a allanarse a esto que usted está pidiendo? Sería una cuestión bastante miope, porque la verdad es que la observación, la crítica no ha venido solo del Ejecutivo. Uno no podría decir que académicas como María Olivia Ricard, Francisca Yuneman o Andrea Repeto son del oficialismo. Claro. Y ellas escribieron una carta criticando el que no se haya permitido sesionar. La columnista Isabel Plant en The Clinic tampoco es oficialista. De hecho, el otro día dijo que mi papel había sido casi que decorativo. Digo, oficialista no es. No, claramente. Y también criticó esto. Entonces, hay un debate que va más allá del tironeo gobierno, oposición, futuro oficialismo, es solucionemos esto, porque mientras no lo solucionamos nos perdemos la oportunidad de generar 145.000 empleos formales, de que los hombres accedan al derecho a sala cuna, de que las mujeres que son trabajadoras de casa particular y las que son profesionales que boletean, como por ejemplo las diseñadoras, por ejemplo las maquilladoras, puedan entrar al derecho a sala cuna. Y sobre todo, de acuerdo a estudios de distintos organismos como el OIT y el PNUD, nos perdemos la oportunidad de crecer un 0,8% en el Producto Interno Bruto. Pero el gobierno no tiene el temor de que el proyecto no se vaya a aprobar. ¿Tiene el gobierno algún temor como que el proyecto vaya a ser modificado sustantivamente en el próximo periodo legislativo? A ver, los proyectos siempre son susceptibles de ser modificables, aunque el Ejecutivo de turno no quiera. Sí. Pasa. Pero yo creo que hay puntos que han sido parte del diálogo social que es importante recogerlos y no partir el debate de cero. ¿Por qué? Porque si no se pudo legislar de esto el 2021, es porque efectivamente había posturas en contra bastante fundadas respecto a que no consideraba en nada el aspecto del sistema educativo parvulario. No se mencionaba ese actor. En segundo lugar, que existía una disposición bastante polémica, el registro de cuidadoras, que permitía que esto también financiara cuidado informal en la casa, donde de acuerdo a la Ley de Garantías de la Infancia no se puede fiscalizar. El hogar es inviolable. ¿Cómo fiscalizamos que se esté cuidando a esa guaguita de acuerdo a los estándares que podría entregar, por ejemplo, el reconocimiento oficial? Esos eran dos elementos bastante discutibles del proyecto anterior y que han sido superados. ¿Mediante qué? Nuestra iluminación, no. Mediante sentarnos con la SOFOFA, sentarnos con ICARE, sentarnos con la CUT, escuchar a las trabajadoras, escuchar a los expertos y buscar aquello que es un acuerdo que permite llevar esto adelante. Vamos a ver qué posición fija la UDI esta mañana, ministra. Estamos conversando con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonio Orellana. Ministra, ¿qué le queda pendiente? ¿Qué cree que ya en las pocas semanas, digamos, el trabajo legislativo no va a poder sacar adelante? No, queda una. ¿Qué? Aparte de esa lacuna. Tengo un dolor en el alma. No, pero hay un proyecto que de hecho me lleva 14 años de tramitación. ¿Ya? Que es el proyecto de sociedad conyugal. Chile está condenado internacionalmente y llegó a un acuerdo para no pasar a tribunal por la sociedad conyugal. ¿Por qué? Por un caso en el que una mujer no pudo acceder a su herencia por estar casada bajo sociedad conyugal y tener que pedirle permiso al marido que no era habido o no quería entregar el permiso. Al día de hoy, las mujeres casadas en Chile siguen sufriendo discriminación por el hecho de estar casadas bajo sociedad conyugal. Se han dicho muchas cosas, que la sociedad conyugal protege a las mujeres que tienen efectivamente patrimonio. Si miramos las estadísticas de dónde se ocupa más la sociedad conyugal, no es en el barrio alto, que es donde están las mujeres que tienen patrimonio. Es en las zonas más pobres y en las zonas rurales. ¿Por qué? Porque a nadie nos explica, no en mi caso, pero cuando alguien se va a casar, que si tú no dices nada, es decir, no dices participación en los gananciales, o no dices separación de bienes, que no siempre es la forma más conveniente para cada quien, lo que rige de facto es la sociedad conyugal, que todavía, al día de hoy, sigue obligando a las mujeres a pedir permiso, a las mujeres casadas. ¿Y qué modifica el proyecto? Lo que estábamos proponiendo era la coadministración como supletorio, y uno de los últimos acuerdos a los que habíamos llegado, pero bueno, eso ya le va a quedar al próximo ministerio, era coadministración como supletorio, es decir, la norma que rige de facto, si uno no dice nada, es la coadministración entre cónyuges, y si
se quiere ocupar el antiguo mecanismo de el patrimonio reservado a la mujer casada, puede hacerlo, pero un trámite aparte. Ya, perfecto. Ministra, hablamos del vaso medio vacío, a pesar de lo que se ha logrado avanzar en el proyecto de Sala Cuna Universal, a la espera de que se vaya a votar, lo que le queda pendiente. ¿Cuál es su mayor satisfacción como ministra? ¿Cuál ha sido su mayor satisfacción? Uy, no, eso es como cachetón. No, pero también es una manera de destacar, es decir, esto es algo que se logró. A mí algo que me gusta mucho y que no era seguro y que se sacó adelante con mucho esfuerzo y voluntad política de hacer que las cosas sucedieran con la Comisión para el Mercado Financiero, con la Superintendencia de Pensiones. Digamos, se siente muy bien el recibir el mensaje o encontrarme con alguien en la calle que me dice, me llegó el pago de pensión de alimentos. Y a veces son 20 millones, a veces son 2, porque no había más. Pero que te digan, y era poquito, no era todo, pero se siente como justicia. Yo creo que eso es una cuestión bien satisfactoria. Ese es un gran logro. Porque creo que además empezamos a cambiar un poquito culturalmente. El abandono parental es un problema latinoamericano. La media en el mundo de hijos que crecen sin la presencia del padre es de 8%, en Latinoamérica es del 11%. Depende ahí de cada país. En nuestro país es mucho más alto. Y es algo que es muy cultural. O sea, si miramos hacia atrás, forma parte incluso de nuestra tradición de la independencia. Era Bernardo Higgins, sí, el Guacho Riquelme. El Guacho Riquelme. Don Ambrosio ahí. Entonces es muy cultural. Y cuando la gente dice papito corazón, antes era como medio chistosito. Había hasta una cumbia de los picantes. Es decir, como es la picardía del chileno. Y hoy creo que estamos avanzando hacia entenderlo como es, que es abandono parental, que tiene graves consecuencias, y lo más importante, que las consecuencias no son individuales, no son familia. Esa cuenta la pagamos todos. ¿A través de qué? A través de menor desarrollo, porque los niños tienen menos oportunidades, a través de más necesidades de apoyo desde el Estado, y por lo tanto creo que en eso, ojalá pronto en los tiempos que se demora de esto, 10 años, pero ojalá pronto no sean necesarios los apremios, sino que avancemos a una cultura de cumplimiento. Asume el Ministerio el 11 de marzo, Judith Marín, hubo severas críticas por parte de figuras del oficialismo actual respecto de Judith Marín y sus posiciones, incluso su creencia. Fue tratada incluso de exorcista. Para alguien que ha ocupado el cargo y que observa que su sucesora es evidentemente distinta, probablemente incluso las antípodas. ¿Qué le pasó, sin embargo, a usted cuando vio que desde su propio sector se le enjuició de esa manera, sin haber escuchado siquiera sus posturas actuales respecto de lo que va a querer hacer en el ministerio? Digamos, lo del exorcismo, un testimonio que anda dando vuelta, y yo creo que debe ser chequeado. Lo que sea yo lo chequeé, me costó, pero lo encontré. A mí me pasó cuando me anunciaron, y sigo esperando las disculpas del medio en cuestión, que publicaron que yo había sido parte del ingreso masivo a la catedral durante una protesta por aborto. Yo no estoy ahí, yo no estuve ahí. Estuve en esa marcha, por supuesto, pero yo estaba en la Alameda. La cantidad de insultos, incluso tuve que hablarlo en algún momento con ¿cómo se llama? Ya se me cayó la atea. La persona que está a cargo de la catedral es el párroco, no es el párroco porque es la catedral, pero le dije, yo jamás entré acá, mi abuelita me mata, que es profesora de religión, pero salieron muchas fakes que hasta el día de hoy se repiten en algunos casos por estas banditas de bots bien organizadas y cercanas al ex editor de Canal 13, al ex director de Canal 13, que repiten información que es falsa, y a mí me pareció, en primer lugar, que es una autoridad nombrada legítimamente por un gobierno que ganó las elecciones. O sea, estoy pensando, a partir de lo que usted dice, que con mayor razón probablemente le debe hacer algo de mella al ver que sobre la futura ministra se digan cosas que no necesariamente son ciertas, o que hay un prejuicio tan marcado. Yo creo que en particular nadie critica que se nombre un Opus Dei, pero hay un sesgo muy grande hacia lo evangélico, y eso es sobre todo clasismo. Perdón, pero lo es. Sin duda. Porque en pensamientos extremos, yo creo que el Opus Dei y el Regnum Christi están, pero allá.
y hay un clasismo muy grande hacia las personas de fe evangélica. ¿Creo que hubo clasismo entonces en la crítica que se le hizo a la futura ministra? No, yo creo que eso es una actitud general. Pero sí, en la reunión que tuvimos de traspaso, yo soy, que era algo que yo ya sospechaba, una persona que fue concejala de San Ramón, conoce bien cómo funciona el sistema, ahí donde las jaivas pican. Así que pudimos tener una conversación muy centrada en cómo funciona el Servicio Nacional de la Mujer, los desafíos de la ley integral, asumiendo que tenemos diferencias evidentes en muchas cuestiones, pero en este momento lo que se espera de nosotras es que organicemos un traspaso que asegure lo que es una de las características principales del servicio público, que es la continuidad de los servicios del Estado. Ya. Sin embargo, ¿tiene algún temor respecto de que la gestión de un gobierno de las características de José Antonio Kast pueda dar un giro en el timón respecto del ministerio? La verdad es que el presidente electo había optado por un silencio estratégico respecto a derechos de las mujeres, porque eso es lo que llevó a su nuevo subsecretario Luis Silva, que encabezaba el proceso constitucional, a perder el plebiscito del 17 de diciembre del 2023. Fue uno de los puntos relevantes para la ciudadanía para rechazar el proyecto de constitución republicano. Y me parece que en ese sentido hubo un silencio que precisamente le permitió crecer en el electorado femenino en un tema que había sido fundamental en sus años como diputado. Guaripola de la oposición a la pastilla el día después, etcétera. Y había una vía ahí. Ahora, creo que la visita a referentes mundiales de la ultraderecha, de la homofobia y de la guerra contra el avance de los derechos de las mujeres, como Víctor Orbán, plantea la duda. No sé cuál presidente electo va a primar. ¿Esa posición que usted manifiesta ahora cree que se va a hacer sentir con particular fuerza en este 8M? No sé, eso tienen que preguntárselo a las organizadoras de distintas expresiones del movimiento feminista, de lo cual yo no soy ni vocera ni parte actualmente. Estoy en otra vereda, a partir del 11 de marzo veremos, pero en este momento estoy en la vereda institucional. Ya, pero ¿el Ministerio tiene planificado algo para el 8M? Siempre, pues, el Día Internacional de la Mujer Por Trabajadora. eso, pero ¿qué tiene planificado? No, pues eso no lo puedo decir. ¿Pero por qué hace sorpresa? Es un spoiler, pues No, no, pues. tenemos un acto bonito, como siempre. Ok. Estamos pendientes entonces, ministra. Sí. Gracias por venir a conversar esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes. La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, conversando esta mañana con nosotros aquí en el estudio. 8:38 minutos.